Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de una presentación. Es un paper publicado en la revista Radiographics que se titula Tumores primarios de la glándula pituitaria con correlación radiológico-patológica. Un paper publicado en la revista del 1 de octubre del corriente año. En cuanto a los objetivos de la presentación, serían reconocer los diversos subtipos y características de imagen del adenoma hipofisario, que es el tumor más frecuente de la adenohipófisis y el segundo tumor primario más común del sistema nervioso central. Comprender un poco la relación entre el desarrollo adenohipofisario del estomodeo y los dos subtipos histológicos del craneofaringioma, tanto el adamantinomatoso como el papilar o escamoso. Y también describir las tres entidades neoplásicas raras que pueden surgir de las células gliales especializadas, como son los pituicitos en la neurohipófisis y el infundíbulo, que son un derivado embriológico del diencéfalo. Bueno, a modo de introducción, decimos que un registro que abarcó más de 400.000 diagnósticos de tumores primarios del sistema nervioso central en Estados Unidos en el periodo de 2012 a 2016, sitúa a los tumores de la hipófisis en segundo lugar por detrás del meningioma y por delante del glioblastoma. Otro análisis de tumores primarios del sistema nervioso central, pero en adolescentes y adultos jóvenes en un rango etario de 15 a 39 años, citó al tipo histológico de los tumores de la hipófisis, primero, con un porcentaje del 29,9%, por detrás de este al meningioma y por detrás al astrocitoma. Esto es realmente llamativo, dado que es una glándula tan diminuta que presente tanta cantidad de tumores. Bueno, en cuanto al desarrollo de la glándula y de la anatomía, vamos a hacer un breve repaso. La glándula hipófisis tiene un origen embriológico que es totalmente ectodérmico, aunque el desarrollo de la adeno y de la neurohipófisis es diferente. La adenohipófisis, es decir, el lóbulo anterior de la hipófisis, se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke, que es una imaginación, como podemos ver, ascendente, ¿sí?, del ectodermo oral o el estomodeo, ¿sí?, como podemos ver en esta imagen. En cambio, la neurohipófisis se desarrolla a partir del infundíbulo, digamos que es una prolongación o un divertículo descendente del ectodermo neural o del neuroectodermo desde el suelo del diencéfalo. Entonces, bueno, en esta imagen, como podemos ver, tenemos el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, y podemos ver cómo el divertículo ascendente, que va a ser la bolsa de Rathke, que va a terminar formando la adenohipófisis con una pars tuberalis, una pars distalis y la pars intermedia, y como el suelo del diencéfalo, con una invaginación descendente, va a terminar formando la neurohipófisis o pars nervosa. Dentro de las imágenes que tenemos acá como ejemplos, en la imagen B es una imagen de resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición sagital que nos muestra una hipófisis normalmente desarrollada en un adulto joven. Podemos ver cómo la adenohipófisis es isointensa en relación al tejido nervioso, y la neurohipófisis se presenta hiperintensa, que vamos a ver más adelante, lo vamos a mencionar. Esto se produce por gránulos proteicos que tiene en su interior la neurohipófisis. En otro corte también sagital de resonancia magnética, en un plano de adquisición sagital, ponderado en T1, podemos ver una hipófisis, en este caso anormalmente desarrollada en un niño que presentaba retraso del crecimiento, y esto debido a una falta del divertículo descendente del diencéfalo, que termina resultando en una posición ectópica de la neurohipófisis, como podemos ver en esta imagen situada en una región más superior. En cuanto a la anatomía, bueno, decimos que es una pequeña glándula que está situada en la base del cráneo, sobre la silla turca, que mide aproximadamente 10 milímetros en sentido transverso por 6 milímetros antero-posterior y 5 milímetros encefalocaudal aproximadamente. Está compuesta por 2 lóbulos y un tallo infundibular, y secreta en total 8 hormonas, las cuales esta secreción está regulada por el hipotálamo. La adenohipófisis secreta 6 hormonas, como son la prolactina, la tirotrofina, hormona estimulante de la tiroides, la hormona del crecimiento, la adrenocorticotrofina, la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante.
Todas estas hormonas están mediadas, o su secreción está mediada por neurohormonas que provienen del hipotálamo, como decíamos, por ejemplo, digamos, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, etc. También está determinada esta secreción por la dopamina, también proveniente del hipotálamo. En cuanto a la neurohipófisis, está formada por una terminación de axones de neuronas que descienden, ¿sí?, desde el hipotálamo, y los cuerpos de estos axones son los que producen oxitocina y hormona antidiurética, que son las dos hormonas que va a almacenar y a secretar la neurohipófisis. En cuanto a la vascularización de la hipófisis, la hipófisis anterior o la adenohipófisis está irrigada por las arterias hipofisarias superiores, que son ramas de las carótidas internas, que estas se anastomosan y terminan formando un plexo capilar primario, ¿sí?, en la eminencia media del hipotálamo. Desde este plexo nacen las venas del sistema porta, que es el sistema porta hipotálamo hipoficiario, que lleva sangre al plexo capilar secundario, que está ubicado en la adenohipófisis. En cuanto a la neurohipófisis, está irrigada por la arteria hipofisaria inferior, que son ramas terminales del tronco meningio hipoficiario que nacen de la porción oftálmica o C6 de la arteria carótida interna. Ambos lóbulos de la hipófisis terminan drenando en los senos cavernosos. Bueno, en cuanto a la clasificación de los tumores primarios de la glándula hipófisis, este cuadro lo que nos quiere mostrar son las categorías en cuanto a la adenohipófisis, a los tumores primarios de la bolsa de Rathke, los tumores de la neurohipófisis, cuáles son las células de origen, por ejemplo, las lactótrofas o las somatótrofas, corticótrofas, etcétera, en cuanto a la adenohipófisis, los de la bolsa de Rathke y los de la neurohipófisis, como bien decíamos. Qué tipo de neoplasia va a formar, por ejemplo, el adenoma lactótrofo y el adenoma somatótrofo, secretores de prolactina y hormona de crecimiento respectivamente, suelen presentarse como un microadenoma, mientras que el adenoma corticótrofo y el tirótrofo suelen presentarse como un macroadenoma, que ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos. En cuanto a también algunas características que suele presentar, bueno, este cuadro trata de resumirnos un poco esto. En cuanto entonces volvemos a la clasificación, en esta presentación vamos a hablar digamos, de los tumores de hipófisis, sobre todo los tumores de la adenohipófisis, como son los adenomas que decíamos, los más frecuentes, y algunos menos frecuentes, como son los tumores que pueden presentarse en la bolsa de Rathke, tanto neoplásicos como no neoplásicos. Cuando hablamos de neoplásicos nos referimos al craniofaringioma, y cuando hablamos de no neoplásicos al quiste de la hendidura de Rathke. Y también tumores que puedan estar surgidos, que pueden surgir de la neurohipófisis, como pueden ser el craniofaringioma, el pticitoma, el tumor de células granulares y células fusiformes, o el oncocitoma. En cuanto a los tumores primarios de la adenohipófisis, decimos que son los tumores neuroendocrinos más comunes de la glándula. La mayoría son incidentales, sin importancia clínica. Los podemos dividir en su tamaño, en los que son menores de 10 milímetros como microadenomas, los que son mayores de 10 milímetros en macroadenomas, y los mayores de 4 centímetros como adenomas gigantes. El 95% son esporádicos, es decir, que no están relacionados a ninguna afección genética, y el 5% puede tener alguna relación con algunos trastornos familiares o genéticos. Los podemos dividir en funcionales o en no funcionales. Los funcionales representan 2/3 de todos los adenomas. Decimos que son funcionales cuando presentan una secreción hormonal. Los no funcionales serían los que no presentan secreción de hormonas. Generalmente, digamos, los funcionales, la clínica suele ser por la hipersecreción hormonal, como decíamos, y suelen ser microadenomas. Los macroadenomas suelen presentarse clínicamente como cefalea, déficit de campo visual y compresión nerviosa, que son los que digamos, denominaríamos como síntomas crónicos. La apoplejía hipoficiaria sería digamos, se produce por un infarto agudo o hemorrágico dentro de la glándula en un macroadenoma que ya estaba previamente, y suele presentar síntomas agudos por la expansión tumoral repentina debido a esta hemorragia o infarto agudo. Requiere un tratamiento quirúrgico, si no tiene grandes probabilidades de ser mortal.
Ya pasando un poco a lo que es el adenoma lactótrofo, este es el adenoma, el prolactinoma llamado, es el adenoma hipofisario funcional más común, representa el 46 al 66% de los adenomas, de todos los adenomas. Produce secreción de prolactina, generalmente se presenta como un microadenoma y en mujeres de 20 a 40 años. Suele ubicarse en la región lateral y posterior de la glándula. En los niños y hombres suele presentarse como macroadenoma, por lo que va a producir, digamos, síntomas por compresión. Los síntomas por secreción, digamos, serían en las mujeres la galactorrea y la menorrea secundaria. En el hombre la disfunción eréctil, el hipopituitarismo y los defectos del campo visual. Y el niño suele presentarse como pubertad tardía y amenorrea primaria. Existe una correlación entre el entre el tamaño, perdón, del tumor y la cantidad o los niveles de prolactina sérica. En este sentido decimos que, por ejemplo, los microadenomas suelen presentar una prolactina sérica entre 100 a 200 nanogramos por mililitros, los macroadenomas suelen presentar una prolactina sérica mayor a 250 nanogramos por mililitros, y los adenomas gigantes, es decir, los que decíamos que eran mayores de 4 centímetros, suelen presentar más de 1000 nanogramos por mililitros. Cabe destacar que los valores normales en hombres y mujeres va respectivamente menor de 20 nanogramos por mililitro en hombres y menor de 25 nanogramos por mililitro en las mujeres no embarazadas. Estos adenomas lactótrofos son susceptibles al tratamiento con agonistas de la dopamina como la cabergolina, que tiene una eficacia del 85 al 90%, y la bromocriptina con una eficacia del 75%. Bueno, en cuanto a las imágenes, podemos ver, estos son dos ejemplos de dos tumores, un microadenoma y un macroadenoma. En la primera imagen, la imagen A, es una resonancia magnética en un plano de adquisición coronal, ponderada ante 1, que nos muestra, es una imagen con contraste, que nos muestra una hipointensidad sutil sobre el lado derecho de la adena hipófisis en un paciente de mediana edad que presentaba hiperprolactinemia y por lo cual se le pidió la resonancia por la sospecha del microadenoma. En la imagen B es una imagen también de resonancia magnética en un plano de adquisición coronal, también ponderada ante 1. En este caso es una secuencia dinámica que nos muestra mejor el realce que se produce de la glándula normal y que nos ayuda a diferenciar, como señala la flecha, al microadenoma que se observa hipointenso. En la imagen C es una imagen también de resonancia magnética en un plano de adquisición coronal, ponderada ante 1, con contraste, que se realizó después de la terapia con los agonistas de la dopamina, como decíamos, en este caso fue la cabergolina, que mostraba una disminución considerable del tamaño del microadenoma, como lo señala la flecha. En el siguiente caso podemos ver en la imagen D una imagen de resonancia magnética en otro paciente, en este caso ponderada ante 2, en un plano de adquisición coronal, un hombre de mediana edad que presentaba hiperprolactinemia severa, que nos muestra una masa isointensa, una gran masa isointensa que está centrada alrededor de donde debería estar la hipófisis y la silla turca, y se puede ver cómo esta masa invade los senos cavernosos y termina por rodear a ambas arterias carótidas, como nos señalan ambas flechas, pero que en este sentido no está comprimiendo el quiasma óptico por encima. La imagen E es una imagen de resonancia magnética ponderada ante 1 con contraste coronal que muestra el realce, digamos, homogéneo que se produce en todo el macroadenoma después de la administración del contraste, y se puede ver cómo la flecha nos señala una pequeña cantidad de glándula que se realza mucho más intensamente. En la última imagen es también una imagen de resonancia magnética, en este caso en un plano de adquisición coronal, pero ponderada ante 2, que lo que nos muestra es el tumor después del tratamiento con cabergolina, que muestra una disminución significativa del tamaño del tumor y el efecto de masa supracelular que presentaba. También lo que nos muestra es un aumento de la intensidad señalado por las flechas post tratamiento, algo que es característico de los prolactinomas. En cuanto al adenoma somatótrofo o el somatotrofinoma, bueno, este es un tumor que presenta secreción de somatotrofina o hormona del crecimiento. Es el segundo tipo más común, con un 9 al 17% de los adenomas funcionales. La edad media suele ser de 47 años, es igual la presentación tanto en hombres como en mujeres, y está involucrado en más del 95% de los casos de gigantismo o acromegalia.
Generalmente los adenomas somatótrofos se manifiestan como macroadenomas, y existe un subtipo que es el adenoma somatótrofo, que es un adenoma que secreta desdual, digamos, secreta hormona de crecimiento y también prolactina, y suele darse en mujeres jóvenes que van a consultar por acromegalia y amenorrea galactorrea. La diferencia, vamos a hacer una breve mención digamos, del gigantismo con la acromegalia, es el momento de la vida en el que se presenta la hipersecreción hormonal. El gigantismo suele ser, o se produce en realidad, cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento en niños, sobre todo, que no han cerrado las epífisis, y la acromegalia se suele dar cuando ya hubo un cierre de las epífisis, por lo que digamos, los huesos por ahí más afectados van a ser los huesos planos como la mandíbula, el cráneo, la nariz y también las manos y los pies. En este caso tenemos un ejemplo, un adenoma somatótrofo en una femenina de mediana edad que presentaba cefaleas y algunos signos de acromegalia. La primera imagen, una imagen de resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición coronal que nos muestra una masa hipointensa que expande la adenohipófisis izquierda, que está señalada en este caso por la flecha. La imagen B es una imagen también de resonancia magnética ponderante 1 con contraste en un plano de adquisición coronal que nos muestra una imagen anterior al plano de la imagen A, que muestra cómo la masa envuelve a la carótida izquierda y se extiende más allá de su margen lateral. Como vamos a ver, existe una clasificación, digamos, para poder medir o valorar la invasión tumoral, que vamos a ver más adelante. En este caso fue un grado 3 en la clasificación, conocida como clasificación de X-NOB, que ya más adelante vamos a ver y repasar. En este caso tenemos un adenoma corticótrofo, un corticotrofinoma. Este es un adenoma poco común, es secretor de hormona la adrenocorticotrofina. Suele decirse que cuando el síndrome de Cushing se presenta relacionado a un corticotrofinoma, se denomina ya enfermedad de Cushing. Es el adenoma más común en los niños, representando un 55% de estos. El 80% de los adenomas corticótrofos presenta un aumento de la adrenocorticotrofina y del cortisol. El 20% suele ser adenomas silenciosos, es decir, sin secreción hormonal. En el 85-90% de pacientes con la enfermedad de Cushing suelen tener un adenoma hipofisiario, que generalmente, como decíamos, se presenta como microadenoma. Los macroadenomas suelen asociarse con síntomas más leves o cíclicos, o por ahí, como decíamos antes, crónicos, ¿sí? Es decir, en más tiempo, dado que a medida que van creciendo, es cuando van presentando los síntomas en los pacientes. En este ejemplo podemos ver un adenoma corticótrofo silencioso en un hombre de edad avanzada que presentaba dolores de cabeza y pérdida de visión periférica. La primera imagen, una imagen de resonancia magnética ponderante 2 en un plano de adquisición coronal que nos muestra una imagen intracelular y supracelular que se presenta lobulada y que expande la silla turca y la cisterna supracelular. También podemos ver cómo borra el quiasma óptico y el tercer ventrículo hacia arriba, que es lo que nos está señalando la flecha. En esta otra imagen de resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición sagital con contraste, nos muestra todo el realce sólido que tiene la masa supracelular e intracelular señalada por la flecha. Cabe destacar que el diagnóstico, digamos, final tiene que estar dado en realidad por la histología. ¿Sí? Suelen hacerse inmunotinciones para poder determinar el tipo histológico del adenoma que podemos ver en imágenes. En cuanto a tumores menos frecuentes y algunos subtipos que pueden presentarse en la adenopófisis, el adenoma tirótrofo es un adenoma raro que secreta, como decíamos, hormona estimulante de la tiroides. Puede provocar tirotoxicosis y más frecuentemente se presenta como un macroadenoma con extensión extracelular. El carcinoma hipofisiario es un carcinoma raro que representa menos del 0,5% de todas las masas hipofisarias y es más frecuentemente que sean funcionales como prolactinomas o corticotropinoma. En general se asocia a metástasis cerebrales o sistémicas tempranas y histopatológicamente es idéntico, podríamos decir, a un adenoma. En las imágenes, el aspecto que tiene es igual a de un macroadenoma, pero suelen existir lesiones intracraneales u óseas adicionales. Este tumor suele presentar una mortalidad elevada, cerca del 80%.
Existen algunos otros tumores a los que se les llama tumores de colisión, que bueno, en este caso son más acelares o paracelares que están asociados a otros tipos de adenomas hipofisiarios, no solamente del adenohipófisis, sino también pueden ser de la bolsa Rathke, como el quiste de la hendidura Rathke, el craniofaringioma o el pituicitoma en el caso de la neurohipófisis. Para hacer un poco una diferenciación y en realidad lo que sería ir a definiciones, hay que hacer, digamos, por ejemplo, una definición sería del adenoma, una diferenciación de lo que es un adenoma silencioso versus lo que es un adenoma de células nulas. El adenoma silencioso es aquel que presenta características histopatológicas e inmunohistoquímicas con un tipo específico de células, pero que no presenta secreción hormonal, ¿sí? Este sería lo que nosotros conocemos como adenoma hipofisiario no funcional. Ahora, el de células nulas es en el que no existe evidencia de diferenciación celular específica en la histopatología. Esto está representado por menos del 5% de los adenomas funcionales. Pueden existir también otro tipo de adenomas que pueden ser plurihormonales o dobles. El plurihormonal, bueno, representa el 1% y es un tumor que secreta múltiples hormonas. Puede ser monomorfo o plurimorfo según tenga un solo tipo de estirpe celular o múltiples, y generalmente se presentan como macroadenomas. Los adenomas dobles también representan el 1%, son poco frecuentes y son tumores separados de diferente estirpe celular, pero que se encuentran dentro de la misma glándula y en general se presentan como microadenomas. En cuanto a la diferenciación entre un adenoma agresivo versus un adenoma invasivo, decimos que el agresivo es un adenoma que presenta un crecimiento rápido, una recidiva temprana o una falla o falta de respuesta al tratamiento. En cuanto a los adenomas invasivos, se habla de esto cuando presentan una extensión local hacia los senos cavernosos o hacia el seno efenoidal o hacia el clivus del efenoides. En cuanto a las neuroimágenes o la modalidad de elección para evaluar y para estudiar a los tumores de la neurohipófisis, sobre todo a los adenomas, de la adenohipófisis, la resonancia magnética es la modalidad de elección. El protocolo típico debería incluir un plano de adquisición sagital, un plano de adquisición coronal ponderados en T1, pre y post contraste, más un plano de adquisición coronal en T2, digamos, se recomienda que sean equipos de 1.5 o 3 Tesla, utilizando una ventana, un campo de visión reducido centrado en la región celular. Los adenomas hipofisiarios a grandes rasgos suelen presentarse hipointensos en T1 y con una intensidad variable en T2 y suelen mostrar un realce tardío y un lavado similar al de la glándula normal. Las secuencias dinámicas post-contraste nos ayudan para acentuar el realce y delimitar el tumor, dado que la administración de contraste, a la administración de contraste, la glándula normal realza rápidamente y no así el tumor, lo que nos permite poder diferenciarlo. Las secuencias en T2 son útiles para disminuir los diagnósticos diferenciales y evaluar algunos efectos de la terapia, como veíamos representado en el primer ejemplo del prolactinoma, en el que luego de la terapia con cabergolina se presentaba una hiperintensidad. Esto es típico, como decíamos, del prolactinoma. También los corticotropinomas silenciosos presentan un patrón multiquístico, por ejemplo, característico en T2, que no se observa generalmente en T1 ni antes ni después del contraste. Bueno, cuando se llega a encontrar o cuando se puede ver una masa celular quística que presenta nivel líquido-líquido, que presenta borde hipointenso, tabiques y que está ubicado fuera de la línea media, debemos pensar y hacer los diagnósticos diferenciales del adenoma hipofisiario. La tomografía computada puede llegar a ser una gran ayuda para identificar sobre todo los efectos óseos que se produzcan en la silla turca y en la base del cráneo adyacente para los tumores más grandes o tumores gigantes. Acá podemos ver, como decíamos anteriormente, la clasificación de Snow, que va a clasificar la invasión de los tumores dentro del seno cavernoso. Tiene, digamos, podríamos decir que la clasificación de Snow tiene 5, sí, como niveles, por así decirlo. Bueno, en este sentido, existía también antes otra clasificación, que es el sistema de Hardy, que es mucho más antiguo y que estaba basado en hallazgos radiográficos centrados en la distorsión y la destrucción de los márgenes de la silla turca. El sistema de Snow, bueno, como decíamos anteriormente, evalúa el impacto del tumor en el seno cavernoso con 5 grados. El 0 sería un grado normal, es decir, sin extensión. El grado 1 sería una extensión hasta al 50% medial de la arteria carótida interna.
dentro del seno cavernoso. El grado 2 sería una extensión al 50% lateral de la arteria carótida interna. El grado 3 ya sería una extensión más allá del margen lateral de la arteria carótida interna cavernosa, como veíamos en el ejemplo anterior, del tumor que ya envolvía hasta esta región a la arteria carótida interna. Y el 4 ya sería un recubrimiento completo de la arteria y del seno cavernoso. En esta imagen tenemos un ejemplo de una apoplejía hipoficiaria por un macroadenoma de células nulas en un anciano con cefalea, que presentaba cefalea de inicio súbito y pérdida visual en el ojo izquierdo, también con un déficit visual del campo temporal en el ojo derecho. La imagen A es una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en un plano de adquisición sagital que nos muestra una gran masa que se expande hacia la región supracelular intracelular y supracelular, y se observa hiperintensidades internas en parches, como nos está señalando la flecha, que son compatibles con la hemorragia intratumoral. Recordamos que la apoplejía hipoficiaria se producía justamente por esto, hemorragias internas o infartos en un macroadenoma preexistente. La imagen B es una resonancia magnética del mismo paciente, también ponderada en T1, en este caso en un plano de adquisición coronal que nos muestra la imagen intracelular y supracelular con las hiperintensidades intrínsecas señaladas por la flecha y el compromiso de compresión del quiasma óptico por encima, la parte superior. Bueno, en este caso nos decían en el paper, hablaban de que luego, digamos, en imágenes con contraste no hubo realce tumoral, que no estaban mostradas las imágenes debido a la extensa hemorragia intratumoral. En este otro ejemplo tenemos un adenoma corticótrofo ectópico en un hombre de mediana edad con hipercortisolemia sintomática que presentaba un síndrome de Cushing y niveles elevados de adrenocorticotrofina. Por definición, los adenomas hipoficiarios ectópicos ocurren exclusivamente fuera de la silla turca y se cree que surgen de restos hipoficiarios embriológicos a lo largo de la ruta descendente o migratoria de la bolsa de Rathke desde la nasofaringe hacia el cuerpo del efenoides o del seno efenoidal. En este caso tenemos una imagen A, una imagen de resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición sagital que nos muestra una masa lobulada, centrada, alrededor de la unión de la nasofaringe y el cuerpo del efenoides, y se nota claramente, la flecha lo que nos está mostrando es la clara separación que existe con la hipófisis en la parte superior. La imagen B es también una resonancia magnética ponderada en T1, en este caso con contraste, plano de adquisición coronal, que nos muestra el realce homogéneo de toda la masa y también cómo se nota claramente separada de la hipófisis que realza también sobre dicha masa. En este caso podemos ver lo que hablábamos anteriormente del realce retardado, que nos ayudaba a diferenciar a los tumores o a los adenomas. La imagen C es una resonancia magnética, también en un plano de adquisición coronal, también en ponderante 1 con contraste, que nos muestra justamente esto, cómo se realza la adenopófisis normal, no así el macroadenoma por debajo. Y podemos ver bien la diferenciación que está, digamos, fuera o separado de la hipófisis. Bueno, a modo de, digamos, de comentario final en cuanto a los adenomas hipofisarios, dado que estos son los adenomas, digamos, son el grupo más común de tumores que se presentan en la adenopófisis, tiene que ser el diagnóstico diferencial siempre de cualquier masa, sea sólida o sea mixta, sólido-quística, que surja de la adenopófisis en adultos o niños mayores. En los niños más pequeños podría o cabría considerar al blastoma hipoficiario, que en este caso no lo mencionamos, pero es un tumor raro que se presenta en niños menores de 2 años de edad y suele presentarse con síndrome de Cushing asociado. La afectación del lóbulo anterior de la hipófisis y la expansión de la silla turca son pistas útiles que nos ayudan al diagnóstico de los adenomas. El agrandamiento simétrico de la adenopófisis, bueno, primero debe hacernos considerar causas que no sean neoplásicas como una hiperplasia hipofisaria, o una hipofisitis linfocítica o una hipofisitis relacionada con fármacos. Vamos a hacer una breve mención acerca de lo que son los tumores primarios de la bolsa de Rathke y también una breve mención a lo que son los tumores de la neurohipófisis. Bueno, como decíamos, la adenopófisis se desarrolla a partir de esta evaginación, que es la bolsa de Rathke, el estomodeo oral, que forma la parte distal, la parte dural y la parte intermedia.
Si la bolsa, que normalmente al cabo de una semana se borra, esto no pasa, digamos, si no se borra por completo, puede persistir un remanente, remanente quístico en la hendidura, que va a terminar produciendo un quiste de la bolsa de Rathke no neoplásico en la región celar, o paracelar. Otra de las anomalidades que se pueden, digamos, destacar de la bolsa de Rathke cuando no evoluciona completamente son los craneofaringiomas. En más de 1000 muestras hipoficiarias de autopsias, el quiste de la bolsa de Rathke se encontró incidentalmente en el 11 más o menos, 3% dentro de todos los rangos de edad, y en general era un quiste menor a 2 milímetros. Los quistes mayores de 10 milímetros tienen mucha más probabilidad de ser sintomáticos por compresión, digamos. Pueden producir cefalea, deterioro visual o disfunción endocrina. En cuanto al diagnóstico por imágenes, los más grandes suelen tener, como decíamos, una ubicación intracelular o supracelular, y los más chicos suelen ser puramente intracelares. En la señal de la intensidad, en las señales de T1 y T2 suele ser variable, en las secuencias, perdón, T1 y T2 suele ser una señal variable, y mayormente se presentan como T1 a iso hiperintensa, y en T2 pueden ser hiper o hipointensa. Esto va a depender de, digamos, del contenido proteináceo o no del quiste en este caso. En el 77% de los casos de los quistes de la bolsa de Rathke suele haber un nódulo intraquístico, que suele verse hiper intenso en T1 e hipointenso en T2 en relación con la sustancia blanca. En este caso tenemos un ejemplo de un quiste de la bolsa de Rathke en un paciente masculino de edad avanzada que presentaba cefalea episódica. La primera imagen, una resonancia magnética ponderada en T1 en un plano de adquisición sagital, que nos muestra una lesión ovoide intracelular y supracelular con una leve hiperintensidad intrínseca en T1, ¿sí?, como nos muestra la flecha. Esto era compatible o es compatible con contenido proteináceo. En la siguiente imagen podemos ver también una resonancia magnética, en este caso plano de adquisición también sagital, pero con contraste, ponderada en T1, que no muestra un realce sólido ni nodular de la lesión, como nos muestra la flecha, y que lo que sugiere un quiste no neoplásico, dado que da la ausencia de la vasculatura. En la imagen C, una resonancia magnética ponderada en T2, también en un plano de adquisición, coronal, que nos muestra la leve indentación que se produce a nivel del quiasma óptico en la parte superior, ¿sí?, y un pequeño nódulo intraquístico hipointenso, como decíamos, que es característica del quiste de la bolsa de Rathke. Cabe destacar que el realce sólido o nodular no suele ocurrir en el quiste de la bolsa de Rathke, y que el realce periférico delgado que podemos ver en algunos casos puede resultar por la compresión del tejido hipoficiario o inflamación de la pared. En cuanto al craneofaringioma, como decíamos, un tumor maligno de la bolsa derivado en realidad de la bolsa de Rathke, es una entidad poco común que se presenta en 0.13%, el 0.13 por 100.000 personas año. Tiene una distribución por edades que varía según el subtipo. Existen dos subtipos, el adentinomatoso y el papilar. El adentinomatoso corresponde al 90% de todos los casos y generalmente puede presentarse en dos etapas de la vida, o en niños menores de 18 años o en adultos entre 40 y 60 años. Los papilares son el 10% restante y casi siempre se presentan en adultos. La clínica puede variar, pero pueden compartir los dolores de cabeza, los vómitos, tanto en niños como en adultos, pero la característica clásica en los adultos es que generalmente está asociado con un deterioro cognitivo alto. En cuanto a las imágenes, o cómo lo vamos a ver en imágenes o en los estudios de imágenes, el adentinomatoso suele ser lobulado, tiende a adherirse a estructuras adyacentes y suele tener componentes quísticos en el 90%. En pediátricos son muy frecuentes las calcificaciones, en los adultos hasta un 40% pueden presentar calcificaciones. Los márgenes suelen ser infiltrantes o irregulares y pueden estar acompañados de gliosis en el cerebro adyacente. En cuanto al papilar, es una masa más discreta que generalmente está encapsulada, es bien esférica y sólida y suele presentar un componente quístico unilocular ocasional. Las calcificaciones en el papilar suelen ser muy raras. En este caso tenemos un craneofaringioma adamantinomatoso en un niño con disminución del ritmo de crecimiento por un hipopituitarismo pediátrico. Podemos ver en la primera imagen de resonancia magnética ponderada en T2 FLAIR en un plano de adquisición sagital que nos muestra una gran masa
marcadamente heterogénea, señalada por la flecha, que está centrada en la cisterna supracelular y que borra el tercer ventrículo y el hipotálamo sobre la parte superior. En la imagen de resonancia magnética ponderante 1, en un plano de adquisición axial en este caso, nos muestra cómo la masa es mayoritariamente isointensa sobre la región de la cisterna supracelular y cómo nos muestra una pequeña bolsa ovoide de hiperintensidad intrínseca en el lado izquierdo que representa el líquido proteináceo. La tercera imagen también es una resonancia magnética ponderante 1, en este caso con contraste, en un plano de adquisición axial, que nos va a mostrar cómo se produce un realce heterogéneo, mostrándonos o evidenciando un tumor mixto con componentes sólidos que realzan en el interior, no así los componentes periféricos que no presentan realce. En cuanto a la neuroimagen o al diagnóstico por imágenes de estas entidades, la tomografía computada y la resonancia suelen ser en los craniofaringiomas adamantinomatosos suelen presentarse como quísticos o predominantemente quísticos y localizarse por encima de la silla turca. Los componentes quísticos suelen tener una intensidad T1 y T2 variables, como decíamos, siempre según el contenido proteináceo que tengan. En cuanto a los componentes sólidos, siempre suelen mostrar un realce ávido luego de la administración de contraste. En la tomografía computada, lo que nos va a ayudar es a diferenciar o a identificar los craniofaringiomas adamantinomatosos, dada la calcificación asociada, que como decíamos es mucho más frecuente en la población pediátrica. Entonces, una calcificación tumoral más una hiperintensidad intrínseca ante 1 nos sugieren un subtipo adamantinomatoso de craniofaringiomas. En este caso tenemos dos ejemplos de craniofaringiomas adamantinomatosos en una mujer con un episodio, en este caso, de síncope. La imagen A es una resonancia magnética ponderante 2 que nos muestra una gran masa quística en la región celular que se extiende hacia el lóbulo frontal derecho, que presenta una leve heterogeneidad y nodularidad en la porción inferior y supracelular del quiste, ¿sí? Como está señalando la flecha, por encima de lo que sería la glándula normal, podemos ver por ahí debajo. En la imagen B también es una resonancia magnética, en este caso es una imagen ponderante 1 con contraste en un plano de adquisición sagital que nos va a mostrar una masa quística sólida y que se observa, digamos, la masa quística grande sobre el lóbulo frontal con un componente nodular o sólido que realza más pequeño, como nos está mostrando la flecha, en la región inferior. Esto sobre una glándula que presenta una apariencia normal. Esto, digamos, datos compatibles con el craniofaringioma, como decíamos, ¿no? En este otro caso, en este otro ejemplo, es un craniofaringioma también adamantinomatoso, una paciente joven que presentaba cefalea de visión borrosa. La primera imagen, una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición axial de cerebro, que muestra una masa heterogénea y parcialmente quística centrada en la región de la cisterna supracelular, con diminutas calcificaciones periféricas, como nos está señalando la flecha. En este caso, el mismo paciente con una resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición coronal que nos muestra la masa supracelular mixta redondeada por encima de la glándula normal, que la podemos ver por aquí abajo, y la glándula normal, el craniofaringioma, el tumor por encima de la glándula. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es el craniofaringioma papilar, en este caso un hombre adulto joven que presentaba cefalea. La imagen A es una imagen de resonancia magnética ponderante 2 en un plano de adquisición axial que nos muestra una masa supracelular que mayormente tiene un componente sólido, pero con un componente quístico señalado por la flecha que provoca o le provocaba a este paciente una hidrocefalia obstructiva con dilatación, como podemos ver, de las astas temporales. En la imagen de resonancia magnética, en este caso ponderante 1 en un plano de adquisición sagital, lo que podemos ver es la masa supracelular mixta con el componente sólido central que realza, como decíamos, ávidamente, y el componente quístico periférico que no realza y termina borrando el tercer ventrículo. Se puede ver la glándula pituitaria separada de la región inferior, comprimida, ¿sí? En este caso, por la hipertensión intracraneal que presentaba el paciente.
Para finalizar, y a modo de mención, hacemos una pequeña referencia a los tumores primarios de la neurohipófisis. En el 2016, la clasificación de la OMS los agrupaba como 4 entidades bajo el nombre de tumores de la región celular del sistema nervioso central, siendo el craneofaringioma, el pitocitoma, el tumor de células granulares y células fusiformes y el oncocitoma. En la actualidad se cree que estos tres últimos, el pitocitoma, el tumor de células granulares y células fusiformes y el oncocitoma, responden al espectro de una sola entidad neurológica, dado que todas surgen de los pituicitos. En cuanto a las neuroimagen, es imposible distinguir a estas neoplasias derivadas de los pituicitos entre sí o del adenoma hipoficiario. Todas pueden manifestarse como masas intracelares o supracelares, sólidas, realzadas y con clínica de compresión, como mencionábamos, sea cefalea o alteración del campo visual. También puede ser hiperprolactinemia o hipopituitarismo. En las masas sólidas que presentan un realce y que claramente está surgida en la neurohipófisis, bueno, puede hacernos sí pensar en un pitocitoma como diagnóstico diferencial primario. Y si es de origen supracelular y lo podemos ver relacionado al infundíbulo, podríamos decir que puede llegar a ser un tumor de células granulares. Tenemos un ejemplo de un pitocitoma en un paciente anciano que sufrió una caída. Podemos ver la primera imagen, es una imagen de tomografía computada de cerebro en un plano de adquisición axial, que nos muestra como hallazgo incidental, luego del traumatismo, una masa redondeada homogénea centrada en la región de la cisterna supracelular. En cuanto a la imagen B, es una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste en un plano de adquisición sagital y que nos muestra una masa sólida redondeada que realza de manera homogénea, como nos está señalando la flecha, y que la masa se encuentra centrada y parece surgir del tallo hipofisario. A modo de conclusión, bueno, decir que los tumores de la glándula pituitaria se pueden subcategorizar según su frecuencia, como tumores primarios comunes de la adenohipófisis, los adenomas, siendo el más frecuente el prolactinoma, como mencionábamos, tumores primarios poco comunes surgidos de la bolsa de Rathke, como el craneofaringioma o el quiste de la bolsa de Rathke, y tumores primarios raros de la neurohipófisis muy infrecuentes como el pitocitoma y el espectro que abarca los tumores surgidos de las células pitocitarias. La mayoría de estas neoplasias, bueno, se manifiestan, como decíamos, como masas realzadas de la región celular y supracelular y a veces con componentes quísticos prominentes. La mayoría de las veces el diagnóstico va a ser de un adenoma hipoficiario y se puede ofrecer, como decíamos, una terapia médica o quirúrgica según el estado funcional y el tamaño del tumor. Al final, un diagnóstico definitivo depende de los resultados, como mencionamos anteriormente, de los análisis histopatológicos que a menudo van a completar condiciones inmunohistoquímicas para hormonas hipoficiarias específicas o factores de transcripción. Dejo el link por si quieren revisar el artículo, en los que pueden encontrar también las imágenes histológicas de algunos de los tumores y bueno, pueden complementar un poco la presentación. Muchas gracias.